creo que tiene que ver con una tradición. Yo les creo que hemos en nosotros. Algunas nos estamos dando cuenta que a lo mejor éramos más fuertes de lo que nos considerábamos. Algunas tal vez nos estamos dando cuenta que nos considerábamos fuertes, más no éramos fuertes y nos estamos dando cuenta acerca de que una cosa es lo que estamos viviendo alrededor y otra cosa es lo que está realmente sucediendo con nosotros por el cuidado que Dios tiene con cada una de nosotras. La palabra debe de ser vivida y creo que los que habitamos al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Muy buenos días a todos, iglesia. Espero que estén todos muy bien en sus hogares. Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. Y pues vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a cantarle con nuestro corazón. Creo que la alabanza es el primer gesto o muestra de agradecimiento. Y la alabanza no se resume a cantar solamente, sino que alabar a nuestro Dios es hablar bien de Él, hablar de cuán grande es Él, de cuán grandes son sus maravillas, de lo grande que ha sido su gracia en nuestra vida, de lo hermoso que ha sido el que Él habite en nosotros, que eso se ha convertido en una experiencia real y agradable e incomparable, indescriptible para nuestras vidas. Hablar bien de Dios es todos los días. Hablar bien de Dios, de ti hacia Él, como en este momento lo vamos a hacer, pero también hablar bien de Dios con toda la gente, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Hablar bien de Dios, eso es alabar al Señor. Alaba su nombre y aparta este momento, aparta tu corazón, deja cualquier cosa que estés haciendo en este momento y dispón este tiempo, este momento para alabar a nuestro Señor. Te amamos, Señor. Hermoso Señor, precioso nombre. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y todo lo que harás y que aún no sabemos, Padre. Gracias, Señor. Solo vivo para mí, Señor. En su presencia yo me gozo. En su verdad mis ojos Él abrió. Aunque en tormenta o en tribulación, yo solo vivo para mí, Señor. Yo solo vivo para mí, Señor. Le dije adiós a mi vieja prisión, pues ya no vivo en una religión. Ahora mi vida es adoración. Ahora Cristo es mi camino. Tengo su vida por su espíritu. No soy esclavo, libertad me dio. En su hijo y su heredero soy. En su presencia yo me gozo. Por su verdad mis ojos Él abrió. Aún en tormenta o en tribulación, yo solo vivo para mí, Señor.
prisión, pues ya no vivo en una religión, yo solo vivo para mi Señor. Yo solo vivo para mi Señor. Le dije a mi vieja prisión, ya no vivo en una religión, yo solo vivo para mi Señor. En su presencia yo me gozo, por su verdad mis ojos Él abrió. Aún en tormenta o en tribulación, yo solo vivo para mi Señor. Yo solo vivo para mi Señor. Le dije adiós a mi vieja prisión, pues ya no vivo en una religión, yo solo vivo para mi Señor. Solo vivimos para nuestro Señor. Yo solo vivo para mi Señor. Dedicamos a mi vieja prisión, pues ya no vivo en una religión, ahora mi vida es adoración. Yo solo vivo para mi Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, otra semana más conectados a través de este medio. Recuerde que estar conectado es estar empoderado. Todo el que se desconecta, al igual que un aparato, al igual que un pez del agua, al igual que la planta de la tierra, va perdiendo vida, va perdiendo carga, va perdiendo energía, hasta que finalmente nos extinguimos. No se desconecte, ¿sí? No se desconecte, permanezca conectado al Señor, permanezca conectado a su iglesia, permanezca conectado en el Espíritu. Sean bienvenidos. Si usted no le ha dado like, no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le aconsejo que aquí abajo aparece, suscríbase a Prospera TV, donde usted va a encontrar mucho material, mucho contenido que hemos producido especialmente para usted. Igualmente dele like a nuestra página de Transformación Vital en Facebook, para que cuando nosotros produzcamos algún tipo de contenido, pueda llegar hasta usted. Muy bien, les enviamos un abrazo, les enviamos nuestro cariño, nuestro amor de parte de mi esposa Marilú, y de mi parte a todos los congregantes, a toda la gente de la congregación. Les extrañamos platicar con ustedes, extrañamos saludarlos, extrañamos esos momentos donde muchas veces, hasta tal vez brevemente, pero nos veíamos a los ojos, nos decíamos cómo has estado, qué ha pasado, pero bueno, tenemos la confianza en nuestro Dios que pronto podremos estar juntos y volver a reconectarnos y volver a retomar lo que dejamos. Vayamos a la palabra del Señor y seguimos por la voluntad del Señor en el mismo versículo, que me voy a permitir leerlo. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes.
Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca, y cuando acabó de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, le dijo Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron. ¿Quiénes? Sus compañeros. ¿Quiénes? Quienes estaban cerca. ¿Qué hicieron? Se acercaron, ¿sí? Y llenaron tanto las dos barcas, tanto que comenzaron a hundirse. Y escuche esto, muy importante. Al ver esto, Simón Pedro, al ver esto, al vivir esta experiencia tan intensa de tener todo un periodo de nuestra vida con resultados mediocres o casi nulos, y de repente ver la abundancia que de una manera sobrenatural y extraordinaria viene a nuestras vidas, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y escuche esto, dice, es que él, apúntele, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Escuche, subraye, apunte por ahí en su casa. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran socios de Simón Pedro. Y entonces dice también, eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, escuche, dejándolo todo, le siguieron. Que Dios bendiga su palabra está bendecida. Bien, la palabra socio, estos Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, así lo puntualiza la Escritura, eran socios de Simón Pedro, eran socios. ¿Qué significa la palabra socio? ¿Qué significa tener un socio? La palabra socio significa el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. Repito, un socio es alguien que se une a otro para desarrollar algo que solos no hubiéramos podido hacerlo. Y tenemos que asociarnos, tenemos que unirnos con otra persona para poder desarrollar, para poder producir algo que, repito, solos hubiéramos sido incapaces de hacerlo. Todos los seres humanos, todos los hombres que queremos procrear o producir un hijo, tenemos que unirnos, tenemos que asociarnos con una mujer. Apúntele, subraye y repita, con una mujer para producir o co-crear algo llamado bebé o un hijo. También la palabra socio son todas esas personas que se vinculan con un objetivo en común. Todos, para lograr algo en la vida, necesitamos socios, necesitamos asociarnos con alguien. Conozco muchas personas que se han mal asociado, que han tomado malas decisiones y han hecho sociedades equivocadas, sociedades erróneas, que las consecuencias los han llevado a experimentar o a vivir tremendas pesadillas, que aún queriendo despertar de esas pesadillas no pueden, hasta que aparece nuestro Señor y los saca de esa pesadilla, repito, producto de esa sociedad, producto de habernos asociado con la gente incorrecta. Dos personajes, ¿sí? Dos personajes, Juan y Jacobo,
No es casualidad que el Espíritu Santo haya seleccionado a estos dos personajes y el Espíritu Santo haya dejado en claro en esta porción de la Escritura quién era su progenitor, de dónde venía su genética, quién había impartido sus genes, su naturaleza y su genética en ellos. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. La palabra, ahora, yo quiero que dice la palabra que en Marcos capítulo 3, verso 17, dice así la escritura. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Estos dos personajes que tipifican un temperamento, que tipifican un perfil de la gente con la cual debemos asociarnos y que va a producir resultados en la asignación que Dios nos ha dado, deben ser o tener características similares a estos dos personajes que eran hijos del trueno. La palabra trueno, ¿sí? Estos eran hijos del trueno. La palabra trueno me habla a mí o me dice a mí de un temperamento fogoso, de alguien con mucha energía, alguien que siempre está dispuesto, ¿sí?, a hacer algo. La primera persona que dice, oye, me gustaría hacer, yo, cuenta conmigo, ¿dónde hay que reunirnos? Estos hijos del trueno eran gentes que tenían el fuego. Dos, eran gente que tenían poder, energía dentro de ellos. Tres, no eran habladores de la palabra, eran gente dispuesta siempre a la acción. ¿Quién? Yo le pregunto a usted, ¿quién no quiere tener este tipo de personajes como socios en la asignación que Dios ha delegado o a la asignación a la cual Dios nos ha llamado? Bien, en Lucas capítulo 9, del verso 51 al 56, sucede algo en esa interacción con la mujer samaritana, ¿sí? Que muchas veces los discípulos fueron, al pedir alojamiento, fueron rechazados. Y vea lo que dice esta escritura en Lucas 9, 51 al 56. Dice, viendo esto, sus discípulos, no todos, eran 12, pero se está refiriendo la escritura a dos. ¿A quién? Jacobo y Juan, de que eran hijos del trueno. ¿Qué significa ser hijos del trueno? Ser gente que tiene el fuego, que tiene el poder del Espíritu Santo. Gente que cuando ve a alguien tirado no se va a poner a orar. Si está alguien tirado frente a sus ojos, él está dispuesto a hacer algo por esa persona. Son gentes de acción, son gentes proactivas. ¿Qué dijeron? Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense a Jesús, ¿no? Dijo, tranquilos, no es para tanto, tranquilos. Pero ese es el tipo de gente extrema, gente radical, gente determinada, gente como el apóstol Pablo, que él era celoso de la causa a la cual servía. Hoy proliferan, hoy abunda la gente que cuando le conviene es de un lado y cuando le conviene es de otro. Cuando le conviene es una persona y cuando le conviene es otra. Esta gente eran de una sola cara, eran gente llenas de energía, fuego, viscerales. En otro pasaje, en el Evangelio de Mateo, capítulo verso 20, los hermanos envían a su madre, fíjense bien, que le pida a Jesucristo, que le pida al maestro que les reservara un lugar privilegiado para ellos. Y la madre le dice, te ruego, Señor, que reserves la derecha y la izquierda para mi hijito Juan y para mi hijito Jacobo. Eran gente que anhelaban el obispado, gente que anhelaban las posiciones de liderazgo. Posiciones de liderazgo, querido, no significa donde alguien se va a lucir. Una posición de liderazgo es una posición que demanda gran compromiso, una posición que exige mucha responsabilidad de aquellos que la ocupan, ¿sí? Y
bueno, todos queremos tener cerca de nosotros a estos personajes o a gente que tenga perfiles o características como las tenían ellos, gente llena del fuego de Dios. ¿Qué es lo opuesto al fuego de Dios? Alguien tibio o alguien frío. Y según yo me acuerdo, querido, Dios, el Cristo resucitado en el libro de Apocalipsis, le dice un mensaje a una iglesia, le dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. A Dios no le agrada la gente tibia, a Dios no le agrada mucho menos la gente fría. A Dios le encanta, Dios quiere asociarse, Dios quiere crear vínculos con gente con el fuego, con la pasión de Dios. Si quiere conocer un hombre apasionado, un personaje apasionado en la Biblia, ese era el rey David. Alguien que bailaba y no bailaba discretamente, era alguien que danzaba, era alguien a quien no le importaba lo que estuvieran diciendo o murmurando los que estaban ahí tras bambalinas. Era alguien que danzaba y que si tenía que hacerse más vil, lo iba a hacer porque lo hacía para el Señor. Todos queremos gente llena del fuego, gente llena de energía y gente, querido, gente que siempre esté dispuesta a actuar. Necesitamos hacedores de la palabra. No solamente necesitamos gente que se llene la cabeza de versículos, necesitamos gente proactiva. Bien, avancemos. Como le decía, un socio es alguien, un individuo que se une a otro para desarrollar algo en equipo, algo en conjunto, ¿sí? Ahora, esto es muy importante, ¿sí? Porque si nosotros no profundizamos, no explicamos, no nos metemos a esto, podemos incurrir en problemas. Un socio de José el Soñador. José el Soñador representa a Jesucristo en el mundo de las sombras, de los tipos, de las figuras. Y José el Soñador tuvo un socio llamado Faraón. Él se asoció con Faraón, él se unió con Faraón para desarrollar un proyecto en conjunto, un proyecto en común, y ese proyecto que desarrolló o que fue producto de esa sociedad entre José por un lado y entre Faraón por el otro, ese proyecto o los resultados que produjo ese proyecto, querido, salvaron al mundo entero en ese tiempo. Yo quisiera hacer con mucho respeto para usted una pregunta, solo una pregunta. ¿Cree usted que si hoy, y estoy seguro de que los hay por todo el mundo, hijos de Dios con el perfil de José el Soñador, gente preparada por el Espíritu para ocupar posiciones de gobierno, como lo fue también Daniel, como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego, como lo fue la reina Esther, personajes que no están ahí solamente para deleitarnos o arrullarnos antes de ir a la cama, están puestos ahí por el Espíritu Santo para revelarle a la iglesia que esa es parte de la voluntad del Padre Celestial. Yo le pregunto, hoy a la iglesia tradicional, ¿estaría dispuesta a asociarse con faraones? ¿Estaría dispuesta a asociarse con hombres como Faraón, que se creían semidioses, que eran paganos, que adoraban, que tenían un sistema de adoración opuesto, ¿sí?, al sistema de adoración judío o hebreo? ¿Usted cree que hoy, con todas las taras, con todos los paradigmas, con toda una de creencias limitantes que hoy, querido, nos ha impartido, no Dios, sino la religión, hoy eso se convertiría en un impedimento para que se desarrollara un proyecto en conjunto que tuviera el potencial de salvarle la vida a muchas gentes solamente por paradigmas o por taras religiosas?
Dios va a unir muchas cosas que según los paradigmas religiosos no se pueden unir. De hecho, nuestro Señor Jesucristo era altamente criticado por los religiosos de su tiempo, y cuando lo criticaban decía, Él se une, Él conecta, Él se asocia con prostitutas, con publicanos, con borrachos, etcétera, etcétera. Eran cargos que la élite religiosa le imputaba al Maestro, al Señor Jesucristo. Y hoy la iglesia, a todo aquel que quiere hacer sociedades o asociaciones de reino que tienen como objetivo llevar a cabo un proyecto en equipo, en conjunto, y que ese proyecto está autorizado por Dios, patrocinado por Dios, muchas de esas sociedades, muchos de esos vínculos no llegarán a darse por los paradigmas religiosos que existen dentro de nosotros. Quiero repetir algo muy importante. La palabra socio también significa un conjunto, dos o más personas, pero vamos a hablar de dos ahorita para efectos prácticos, dos o más personas que se vinculan, que se unen, que se conectan con un objetivo, para desarrollar un objetivo en común, para desarrollar un proyecto en conjunto. Me tomé el tiempo de ir al diccionario y buscar el antónimo o lo opuesto a desarrollar. Permítame decirle o leerle cuáles son palabras opuestas a desarrollar: disminuir, empeorar y empobrecer. ¿Qué quiere decir? Que si usted se asocia con la persona equivocada, si usted hace una sociedad con gente no autorizada por Dios, si usted se une en un yugo desigual, se une con alguien que Dios no ha autorizado, Dios, no la religión, usted, lejos de desarrollar, usted a través de esa relación, usted va a disminuir lo que pretendía aumentar, va a empeorar lo que se pretendía mejorar y va a empobrecer lo que se pretendía bendecir o prosperar. Entonces, querido, hay que tener cuidado con quién nos asociamos, hay que tener cuidado con quién nos unimos para llevar a cabo proyectos en conjunto. En los tiempos que nos ha tocado vivir, vamos a tener que aprender, querido, a trabajar en equipo. La iglesia está diseminada, está posicionada por todo el planeta, y al igual que hoy en día, científicos de la India trabajan en conjunto o en equipo con científicos norteamericanos, con científicos canadienses, con científicos de argentinos, mexicanos. Cada quien desde su lugar está haciendo una aportación para que un proyecto que puede ayudar o resolver un problema a la humanidad se lleve a cabo. Y muchas veces todas esas personas que están interconectadas o vinculadas entre sí ni siquiera se conocen, viven a miles de kilómetros de distancia, pero son unidos por el propósito eterno de Dios para que se lleve a cabo en la tierra un proyecto que le interesa a Dios. Y todos los proyectos que le interesan a Dios, querido, tienen como objetivo resolver un problema, solucionar una situación que el hombre, con su obstinación, con su terquedad, ¿sí?, y con su egoísmo, ha caotizado y ha llevado a una situación crítica. Muy bien, avancemos. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, dice así, permítame leerlo, dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial o el diablo? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Querido, esta escritura nos dice que hay elementos en la naturaleza que no se pueden mezclar.
el agua y el aceite, por más que usted trate de unirlos molecularmente hablando, es imposible que se logren mezclar y producir una mezcla homogénea. Es imposible. La palabra inmiscible significa que no puede ser mezclado. Hay cosas que no pueden ser mezcladas. Es imposible porque molecularmente, porque internamente hay elementos que son incompatibles, lo cual hace imposible que esa unión o que esa mezcla se dé. Eso es lo que quiere decir esta escritura. La Biblia dice, no, cuando te vayas a asociar con alguien para un matrimonio, para formar una familia, cuando te vayas a unir o a asociar a un ministerio o a una congregación, cuando te vayas a asociar o a unir a una empresa, para poder ahí trabajar y producir recursos a través de los cuales obtener tu sustento, cuando te vayas a unir o a asociar a un partido político, tienes que entender que tú tienes una naturaleza, tú tienes una genética interna y tienes que asegurarte responsablemente que con aquello o con aquellos con los cuales pretendes unirte, vincularte o asociarte, tengan características, sean molecularmente, por decirlo, o espiritualmente compatibles contigo. La Biblia dice, te prohíbo, no te conviene que te unas en yugo desigual. La palabra yugo desigual viene de una palabra griega que es la palabra heterosugeo. Heterosugeo. Es una palabra compuesta que significa unir de forma distinta, asociarse discordemente, unir en yugo desigual, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos a emparejarnos, a asociarnos, a unirnos con algo, tenemos que tener cuidado de que esas dos naturalezas, que esas dos configuraciones tengan la posibilidad de unirse y de llegar a ser una sola cosa. Querido, la palabra santificar no es darse golpes de pecho. Una gente santa no es una persona que decía groserías y ahora ya no las dice. Una persona santa no es aquella que ingería alcohol y ahora ya no lo hace. Una persona santa no es aquella que antes era una prostituta y ahora ya no lo es. Eso simplemente los mejora como personas moral, psicológica y físicamente, mas no espiritualmente. La palabra santificar significa unir algo a Dios, que tenga la misma esencia y la misma naturaleza divina. Dios es santo y dice la escritura que acabamos de leer que lo santo y lo profano es imposible. Por favor, métaselo aquí. Es imposible que alguien que naturalmente es santo, es puro, es orden, es bondad, pueda unirse con algo o con alguien que es exactamente por naturaleza lo contrario. Dios quiere santificarnos. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decir santificar? Unir a alguien con Dios, pero para poder lograr que alguien se una a Dios, es necesario, querido, cambiar su esencia y cambiar su naturaleza. ¿Cómo un ser humano que nace con una naturaleza humana pecaminosa, corrupta, puede cambiar esa naturaleza, puede cambiar esa esencia para poder unirse al cuerpo de Cristo, unirse a Dios y llegar a ser uno con el Señor? Bueno, aquí la palabra nos da instrucciones. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Querido,
para poder ser unidos o unirnos con Dios, no solamente usted tiene que pasar al frente en la iglesia y hacer una oración. Para poder verdaderamente estar unidos a Cristo, unidos al cuerpo, y lo que Dios une, no hay nada humanamente diseñado para poder dividir o desunir lo que Dios ha santificado o lo que Dios ha unido. Para poder ser unidos con Dios necesitamos su naturaleza. ¿Cómo podemos obtener la naturaleza? Podemos comprar la naturaleza divina, porque muchas personas creen que pueden comprar la naturaleza divina como se compra la ciudadanía de una nación del primer mundo. No, Señor. En el reino de Dios no podemos comprar la ciudadanía celestial. No, Señor. No hay precio que alcance para poder comprar la naturaleza, la esencia, la vida de Dios. Eso lo podemos obtener por gracia a través del nuevo nacimiento. Pero quiero ser respetuoso, pero quiero puntualizar aquí. El nuevo nacimiento no se da cuando usted pasa al frente de su iglesia y hace una oración de arrepentimiento. Ahí comienza un proceso, pero ahí no sucede absolutamente nada. Para que usted tenga la esencia correcta, es necesario que usted se deshaga de la esencia o de la naturaleza incorrecta. Para poder convertirnos o transformarnos en el nuevo hombre, tenemos que dejar de ser el viejo hombre. Eso, querido, no va a suceder porque usted se congregue. Eso no va a suceder porque usted ha llevado el curso 1 al curso 900, bíblicamente hablando. Eso va a suceder porque usted experimenta la obra consumada de la cruz. La cruz tiene como objetivo deshacerse, eliminar, cortar, circuncidar todo lo que no es Cristo, todo lo que es viejo, todo lo que no es santo, y en la medida que la cruz vaya eliminando, vaya matando el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, lo resucitará esa parte, hará que algo nuevo brote dentro de usted, provocará que una nueva naturaleza comience a emerger dentro de usted. Para poder ser nuevas criaturas, como lo declara la Escritura, necesitamos nacer de nuevo, y alguien para nacer de nuevo tiene que haber muerto, y para eso, querido, es la cruz del Calvario. Juan capítulo 17, del verso 21 al 23, dice así: para que todos sean uno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos algún día lleguemos a ser uno. Como tú, oh Padre, en mí, y como yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, la naturaleza que me diste, yo se las he dado. La vida que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y así el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Queridos, es necesario que entendamos esto. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo, estos hombres fogosos, llenos de fuego, estos hombres llenos del poder del Espíritu, estos hacedores de la palabra, estos hombres que estaban siempre al lado del Maestro, viendo la opción, la oportunidad para prosperar, para crecer, para intentar, ¿sí? Dios quiere que entendamos que estos dos hombres, que son un personaje, eran socios de Simón Pedro. Simón Pedro, querido, estaba destinado a ser alguien que se iba a quedar al frente de la iglesia primitiva. No era sencillo. Una iglesia
que estaba en medio de una gran persecución, una iglesia incomprendida en ese momento. No es fácil, no es sencillo que te dejen al frente como líder, como pastor o como cabeza. Si la situación es caótica, si la situación es complicada, si la situación es crítica y compleja e incierta, es necesario tener mucho cuidado con quién te asocias. No hay nada peor, querido, no hay nada peor que se avecine una tormenta perfecta, que venga un ciclón nivel 5 y que quien esté al frente de una institución sea alguien incompetente, alguien ignorante, alguien inmaduro, alguien que no califica para hacer frente a lo que el futuro nos depara. Por eso Dios tuvo que tomarse las cosas con mucha seriedad y Dios tuvo que tomarse el tiempo y observar para certificar que en esos 3 años quién iba a quedar a la cabeza de la iglesia. Por eso todos fueron probados. Por esa razón Dios le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido que deje o que permita que tú seas zarandeado, pero ten ánimo, porque yo he rogado que aún en la prueba tu fe no falte. Hay que tener cuidado con quién nos asociamos, y después de que Dios sea el que nos posicione en un lugar de liderazgo, tenemos que tener extremo cuidado a quién dejamos que se acerque a nosotros para compartir la abundancia que Dios va a traer sobre nosotros. Pedro no compartió con cualquiera. Muchos hijos de Dios estamos mal acostumbrados a compartir con el primero que se te acerca. Pedro, de la abundancia, producto de la pesca extraordinaria y milagrosa, él compartió con la gente que estaba cerca de él. Querido, no todos califican para estar cerca de ti. Y no todos calificamos para estar cerca de Dios. Hay cosas que no pueden unirse. Hay cosas que no pueden acercarse. Porque cuando tú acercas algo con alguien, a un perro como un gato, no esperes que haya cordialidad, no esperes que haya unidad. ¿Por qué? Porque son 2 razas o 2 tipos de elementos, de animales que genéticamente están diseñados no para unirse, sino para pelearse y para contender. Bien, entonces si tú, querido, has sido posicionado, responsabilizado por Dios para ocupar una posición en alguna estructura, en alguna institución, y esa es tu asignación dentro del propósito eterno de Dios, querido, ten extremo cuidado a quién dejas tú que se te acerque. Cuando alguien no está lo suficientemente cerca de ti, es imposible que te haga daño. Alguien puede hacerte daño solamente si logra acercarse lo suficiente a ti para poder clavarte un puñal, para poder hacerte daño. Hay muchas malas personas que no las acerca Dios a tu vida, y nuestra falta de visión, nuestra falta de discernimiento, nosotros permitimos que esas gentes se acerquen a nuestra vida, entren a nuestra vida, entren a nuestro hogar, entren al ministerio, pero son emisarios de Satanás, diseñados para robar, para matar, para destruir, y no para desarrollar proyectos en equipo, proyectos en conjunto. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 15, Hechos capítulo 15, sucede algo entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se separan. Hay un vínculo, una sociedad que no soportó la prueba. Permítame leerlo, lo que dice la Escritura. Dice así: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias, para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Bernabé
quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. ¿Por qué no estuvo de acuerdo Pablo? Leamos. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado. Subraye, guarde aquí. Juan Marcos había abandonado a Pablo en la región de Panfilia, pues no se le dio su gana seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre, y por su parte Pablo eligió a Silas como compañero. Querido, aquí hay una tremenda lección de liderazgo. Muchas veces se nos ha mal enseñado, se nos ha dicho, querido, que por amor tenemos que aceptar a todos y tenemos que aceptar en nuestros equipos de trabajo, porque si no a toda la gente que venga. No, querido, hay gentes que son incompatibles con la tarea, hay gente que son incompatibles con la asignación. Dios va a traer a la gente perfecta, con las destrezas, con los talentos, con la experiencia, con las competencias, con las actitudes correctas, para que podamos desarrollar en la tierra ese proyecto divino en unidad, en equipo, en conjunto. Aquí dice que la razón, querido, principal por la cual Pablo le dijo no a Bernabé que trajera consigo a Juan Marcos es porque Juan Marcos lo había abandonado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido abandonados? Nuestro Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida, cuando estaba a punto de ser llevado preso y llegaron los soldados romanos para llevarlo preso, todos corrieron. Días después, Pedro lo negó. La verdad, querido, es que el equipo íntimo, el equipo cercano a nuestro Señor, cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Querido, así somos los seres humanos. Los seres humanos abandonamos por cualquier cosa. Yo voy a hacerle una pregunta. Usted que tiene más de 5, 10 años en una congregación, yo quiero hacer una pregunta, solo una. ¿Cuáles son? Enumere las 3 principales causas por las cuales las gentes abandonan una congregación y se van a otra congregación. Y si usted pudiera seguir a muchas, no a todas, algunas de esas gentes, después lo que pasó aquí vuelve a pasar acá y vuelven a abandonar y se van para acá. Enumere las 3 principales causas por las cuales una persona abandona una congregación. Y va a encontrar, no estoy diciendo que todas, estoy diciendo las principales, haciendo una estadística, una media, un promedio, ¿sí? ¿Cuáles son las principales? Puras niñerías, puras nimiedades, puras cosas, argumentos, razones o motivos que son producto del chisme, de la murmuración, ¿sí? Y de que oyeron que alguien dijo y ellos sacan su propia conclusión, y a la persona que está siendo acusada ni siquiera, como en el mundo, le dan la oportunidad de defender. Simplemente abandonan el barco. Hoy en día, querido, los esposos abandonan a las esposas embarazadas. Hoy en día yo he tenido experiencias donde la mujer tiene un bebé con síndrome de Down, tiene un bebé con problemas de retraso. ¿Qué hace el hombre? No digo todos, la mayoría sí, la abandonan. Los que se quedan es porque verdaderamente hay un vínculo, hay un amor que los une, que es más grande que ese desafío que ha venido a la vida. Hoy hay muchas mujeres que abandonan al esposo por el entrenador del gimnasio. Hoy hay muchos empleados que abandonan a la empresa que ha invertido tiempo, recursos en ellos por 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos más, o por un malentendido, o por una cosa sin importancia. Hoy el abandonar a algo, o abandonar una causa, o abandonar a alguien, a Cristo, o abandonar la iglesia, o abandonar tu asignación, eso es realmente sencillo. ¿Qué significa la palabra abandonar? Vayamos y escudriñemos. La palabra abandonar significa dejar solo a alguien sin atención. Imaginen,
que en el momento que alguien se siente vulnerable, hay momentos, querido, donde todos los seres humanos, nuestro orgullo, nuestra soberbia baja hasta los límites inferiores. Y es el momento donde nos sentimos débiles, solos, vulnerables. Y en ese momento, quien tú esperas que permanezca contigo, quien tú esperas que te levante la mano, quien tú esperas que te levante el ánimo, quien tú esperas, querido, que te levante, como tú lo levantaste algún día, simplemente con lágrimas en tus ojos, tú ves cómo se dan la media vuelta, te dan la espalda y te dejan solo. Y en los peores momentos, querido, te dejan solo. Y no le importa si en esa soledad te pegas un tiro. No le importa si en esa soledad tienes un pan que llevarte a la boca. No les importa si en esa soledad y en ese estado de vulnerabilidad tú decides dejar todo, abandonar un proyecto del cual dependen muchos, pero muchos en este mundo. Pablo no era un niño berrinchudo. Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé todo aquello que era propio de un niño. Pablo no era un niño. Pablo era un líder. Pablo sabía que un personaje que lo había abandonado una vez, era muy probable que lo abandonara una segunda y una tercera vez. Pero todos somos compatibles con algo y todos somos compatibles con alguien. Tal vez Juan Marcos no era compatible con un líder del tamaño de Pablo. Tal vez el temperamento de Juan Marcos se veía presionado por el temperamento de un líder como Pablo, que era un líder lleno del fuego, lleno de poder, lleno de compromiso, un líder que no se amedrentaba ante nada, un líder que vivió las cosas más extremas que alguien puede vivir. No cualquiera califica para estar al lado de un líder del tamaño de Pablo. Por eso Elías, cuando iba a asociarse, a unirse con alguien sobre el cual transferir la unción, transferir el manto, tuvo que oír a Dios, y la voz que oyó le dijo: vas, después de ti viene Eliseo. Y Elías se une con Eliseo porque Eliseo era la persona correcta con la cual asociarse y en la cual impartir todo lo que Dios había puesto dentro de él. Hoy, queridos, mucha gente está siendo abandonada. Mucha gente está siendo abandonada. Abandonar significa dejar sola o sin atención o sin ningún cuidado a una persona. Hay muchos ancianos que están abandonados. Hay muchos padres de familia que los hijos nada más succionaron lo mejor de los padres y los amaron cuando les convenía, pero cuando el padre se volvió viejo, los abandonan y ni siquiera son para llamar, para decir: Padre, ¿en qué puedo ayudarte? Querido, dice aquí la Escritura, y yo quiero ir cerrando, ya terminando. Dice claramente que Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Querido, hay veces que las personas no logramos ponernos de acuerdo, y eso no es pecado. ¿Estaba mal Pablo? ¿Estaba mal Bernabé? No, ninguno, ni Pablo ni Bernabé estaban mal. Silas era el socio perfecto para Pablo. Juan Marcos era el socio perfecto para Bernabé. El no lograr ponerse de acuerdo y haberse separado, querido, fue la mejor decisión que Pablo y Bernabé pudieron haber tomado. Y dice la Escritura, sí, que después de que se separaron, Bernabé y Juan Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Cuando usted lee la Escritura y tiene el resplandor del Espíritu Santo, la luz verdadera, y nos permite ver las profundidades, las riquezas de la Escritura bíblica, todo en la Biblia tiene un significado. ¿Qué significa, sí, la palabra Chipre? Bueno, déjenme decirle algo. La Biblia no dice por qué Marcos desertó, no lo dice, nomás dice que
no lo dice por qué, no clarifica la razón, motivo, causa. Pero su abandono, Juan Marcos abandonó a Pablo justo después de un tiempo infructuoso, principalmente en Chipre. Para efectos prácticos, querido, Chipre representa un lugar donde sembramos mucho y cosechamos poco. Chipre representa un espacio de tiempo en la vida ministerial, en la vida pastoral, en la vida de los seres humanos, donde trabajamos toda la noche, duro como Pedro, pero nuestras redes salen vacías. Chipre representa un lugar donde tenemos que avanzar por fe. Chipre representa un lugar donde no tenemos que avanzar y seguir caminando por la información que nos reportan los 5 sentidos. Chipre es un lugar que solamente puede pasarse cuando tú puedes ver a Cristo, cuando tú puedes oír su voz y cuando tú puedes creer que la voz que estás oyendo jamás te dejará y jamás te desamparará. Solo se registra en Chipre una sola conversión. Imagínense, una sola conversión en Chipre. Pero la oposición demoníaca había sido muy fuerte. Chipre es esa etapa de tu vida, etapa de mi vida, donde la oposición demoníaca se ha intensificado. Es donde o es todo o no es nada. Es un lugar como la prueba que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Era todo o era nada. Ahí se estaba jugando el destino de la humanidad. Pero ahí nuestro Señor dijo: yo no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y en ese momento Dios dijo: me asocié, me uní con mi Hijo amado, me uní con la persona correcta, porque esa persona con la cual el Padre se unió, que era el Hijo, el Cristo dentro de Jesús, aun cuando lo lastimaron, lo crucificaron, lo escupieron, lo patearon, se burlaron y no le creyó nadie de su propio pueblo, Él se mantuvo unido a la asignación, a la tarea que su Padre le había delegado, y sus últimas palabras antes de morir fue: consumado es, consumado es. Querido, quiero terminar. Hechos capítulo 27, verso 4 dice así. Hechos capítulo 27, verso 4 dice: alzando las velas, navegamos bajo de Chipre. Muchas veces cuando navegas bajo de Chipre va a haber una fuerte oposición demoníaca, y esa oposición se va a poder traducir en falta de resultados. Gente te abandona, trabajas mucho y no recoges nada, nada de lo que Dios te prometió parece estarse cumpliendo, parece que estás solo, y eso es cuando tú vas navegando bajo la influencia de Chipre. Termino. Los 300 de Gedeón son gente que simbolizan o caracterizan el tipo de socios que Dios está buscando en la tierra. 300. Era la costumbre, querido. Antes de ir a la guerra, el ejército fuera consolidado con el propósito de que aquellos a quienes le faltaba valentía o eran débiles se retiraran. Esos 300 la Biblia les llama el remanente. Antes de ir a la guerra, querido, las cosas no van a volver a ser como solían ser. Lo que vamos a encontrar en el futuro, lo que va a traer el futuro, diga quien lo diga, es guerra. Tendremos que pelear por las cosas. Pero como un pueblo que tiene más de 500 años sin pelear una batalla, como un pueblo que se le ha mal acostumbrado a no esforzarse, a darle becas, regalos y subsidios, un pueblo que no está entrenado, un pueblo ignorante, ir a la guerra unido o asociado con ese pueblo, querido, si tú eres líder, eso se llama suicidio. Querido, hoy
se necesita ser un guerrero. Cualquiera que se enrede en los negocios del reino debe entender que se está uniendo a la milicia de Cristo. Porque desde que Cristo entra en nosotros, vamos a comenzar a navegar bajo la influencia de Chipre. La oposición va a comenzar a sentirse en nuestra vida, a pesar de lo que la religión nos ha mentido y nos ha dicho desde que el primer momento que recibes a Cristo, todo va a estar bien. No, Señor. No, Señor. Revise los casos en el nuevo pacto, la vida apostólica de todos aquellos que con sus vidas escribieron toda la historia que hoy nosotros podemos comer y podemos alimentar nuestro espíritu. Querido, antes de ir a la guerra, yo le digo, la iglesia está siendo probada. Hay muchas gentes que no tienen el valor, que no tienen la fuerza, que no tienen la valentía, que no tienen el compromiso para ir a la guerra. Y a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que experimentemos, sigamos unidos al cuerpo de Cristo, sigamos unidos a la asignación en la cual Dios nos ha puesto. Ay, queridos, hoy en día menos es mejor que más. Por favor, ya terminé. Escuche y escriba ahí en su casa. Hoy, en estos tiempos complicados, complejos, oscuros e inciertos, menos es mejor que más. 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 Usted va a creer que con lo que yo estoy diciendo, pues me estoy justificando porque yo no pastoreo una iglesia grande. Nunca lo he hecho, tengo casi 24 años y nunca Dios me ha dado la oportunidad de pastorear una iglesia grande, jamás. Pero en los tiempos que estamos viviendo, menos es mejor que más. Nunca en la historia de la humanidad los grandes cambios se han hecho a través de las mayorías ni de las multitudes. Siempre se ha hecho a través de las minorías y de las personas que han sido llamadas, entrenadas, preparadas y asignadas para esa tarea. Menos es mejor que más. Ese es el método de Dios con Gedeón y ese siempre ha sido el método de Dios. A lo largo de la historia, Dios siempre ha obrado a través de un remanente. Los 12 fueron un remanente. Y siempre dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. 2 millones de personas salieron de Egipto, solamente 2 lograron entrar a la tierra prometida. Dios se asoció con Abel, no con Caín. Dios se asoció con Abraham, no con Lot. Dios se asoció con David, no con Saúl. Dios se asoció con Jacob, no con Esaú, aunque Esaú era el primogénito. Y Dios, óigalo, escúchelo y hágase un tatuaje. Dios jamás se asoció, ni se asociará con el primer Adán. Dios solamente se asociará con el postrer Adán, que es Cristo. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Querido. Así es que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo complicado que estamos viviendo, querido, yo quiero referirme a usted. Para poder sobrevivir a esto que está viviendo, a esto que estamos viviendo, no solamente la pandemia, no, a todo lo que viene, a todo un tsunami, a todo un reordenamiento, para poder sobrevivir ante lo que viene, yo le digo, viéndolo a los ojos a usted, a los ojos, necesitamos tener una sociedad con Dios.
separados de Él, nada podremos hacer. Tal vez usted diga, yo lo he logrado hasta el día de hoy. Tal vez sí. Pero querido, lo que viene complicará extremadamente los ambientes y los entornos y le revelará al hombre que separados de Dios, sin hacer una sociedad, sin estar verdaderamente unidos con Dios, nada podremos hacer. Aunque salga la vacuna, vendrá después otro virus, vendrá otra bacteria, vendrá otra cosa. Recuerde, querido, que entre más difícil sea el futuro, cuando la cadena no está sujeta a una tensión, aunque los eslabones sean débiles, no se rompen, pero cuando se tensa la cadena, cuando viene el jalón, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Dios no se va a arriesgar a que haya eslabones débiles en una cadena llamada el cuerpo de Cristo. Porque cuando venga la presión, cuando venga la guerra, cuando la realidad nos alcance, todos los eslabones débiles se van a romper o van a abandonar la tarea, la asignación o el llamado que Dios nos ha hecho. Y eso, querido, no puede suceder. Usted no puede unirse con Dios solamente porque usted se catalogue una buena persona. La única manera que podemos ser unidos a Dios es tener u obtener su misma naturaleza o su misma esencia. Para eso vino y para eso murió en la cruz Jesucristo. Para darnos esa naturaleza, esa esencia que nos permitirá unirnos a Dios y llegar a ser finalmente uno con Él. Queridos, si logramos celebrar una sociedad, convertirnos en socios de Dios, llegar a ser uno con Dios, todo lo que es imposible para el hombre es posible para todos aquellos que hayan logrado por la obra perfecta y consumada de Cristo llegar a ser uno con Dios. Y le digo algo para terminar. No se confíe. No porque usted tiene 30 o 20 años congregándose, eso significa que usted es uno con Dios. La única manera en que usted verdaderamente puede ser unido a Dios o al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es en la medida que la cruz ha logrado circuncidar su corazón, eliminar de su vida la vieja naturaleza, el viejo hombre, el yo, para que ahora en la nueva naturaleza, en esa vida increada que Dios nos ha dado, podamos llegar a ser como Él es. Queridos, muchas gracias. Y si usted está ahí en su casa y quiere hacer una oración conmigo, vamos a hacerla. Si usted quiere hoy, quiere hacer hoy una oración y celebrar una sociedad, hacer el mejor negocio de su vida y asociarse con Dios, haga esta oración. Y esta oración no va a cambiar nada, pero va a marcar el principio de un proceso del cual Dios se compromete con usted, no solamente a empezarlo, sino también a terminarlo. Repita conmigo ahí en su casa, diga: Señor, hoy yo reconozco que soy un simple hombre, soy una simple mujer y necesito de ti para ser pleno. Necesito de la vida que proviene de ti para poder llegar a ser todo lo que tú dices que soy. Señor, hoy reconozco que no puedo solo. Hoy reconozco que separado de ti, si yo insisto en vivir separado de tu Hijo, separado de tu vida, separado de tu abrigo, separado de tu protección, separado del Espíritu Santo, cada día descubriré que soy un ser impotente, frágil y lleno de defectos. Pero hoy me abro a ti y te pido que esa promesa que es la vida de tu Hijo venga a mí. Y esa vida que hoy, Señor, viene a mí, te pido, Señor, que no me dejes, no me sueltes
y que crezca cada día a través de la obra perfecta del Espíritu Santo. Que Dios lo llene de su gracia, de su bendición. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo, suscríbase a Prospera TV y dele like a nuestra página en Transformación Vital. Y también le pido que si usted cree que estas transmisiones pueden ser de ayuda, pueden ser de bendición, si usted cree que esta palabra puede o necesita ser escuchada por alguien, comparta la transmisión, comparta la liga de este video, envíeselo a esa persona que desgraciadamente tomó malas decisiones, se asoció con la persona o con las personas equivocadas y hoy su vida está convertida en un infierno. Les amamos, les enviamos nuestro amor, nuestro cariño y nos vemos la próxima semana si Dios así lo dispone. Señor, estamos aquí después de haber escuchado tu palabra, Señor. Después de haber escuchado instrucciones que son y sabemos que son necesarias para estos tiempos. Te agradecemos por tu palabra, por tu verdad que es Cristo y porque Cristo con toda su autoridad, con toda su potestad, Cristo con todo su poder está dentro de nosotros, impartido en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Muchas gracias por eso, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado por tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Solo tú eres grande, Señor. Solo en ti confiamos, Señor. Eres nuestro lugar seguro. Confiamos en tu poder, en tu autoridad, Señor. Tu poder sobre la muerte y el pecado. Eres el único Dios, el único Señor de señores. Grande eres, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre.
su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey, poderoso su nombre, incomparable ser, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. En tu nombre, Señor, declaramos todo esto en tu santo nombre, Señor. Poderoso eres tú, Señor, poderoso. Amén.